Hola amigas, muy buenos días y pues ya estamos aquí después de esta pausa que hicimos por el puente del 15 de septiembre aquí en México, pues celebramos, es el mes patrio y el jueves pasado pues no tuvimos clase porque pues mucha gente sale a pasear, a dar la vuelta con la familia, pero ya estamos aquí retomando esta mañana, 22 de septiembre a las 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Pues estamos transmitiendo desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Bueno, estoy desde mi casa ahora con lo del Zoom, pero este es el Ministerio Centro de Ayuda Semillas de Esperanza. Y pues bueno, el tema de hoy dentro de esta serie de Viéndonos como Dios nos ve, que estamos aprendiendo de nuestra identidad en Cristo, es Soy Santo. Y bueno, el versículo líder para esta mañana es 1 Tesalonicenses 4:7, que dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este es nuestro versículo líder. Y estamos en la cuarta parte de este material. Ya estamos en la recta final, amigas. La cuarta parte, que es el propósito de Dios para mi vida. Y habíamos dicho que cuando hablamos de el propósito de Dios, lo que debemos de entender, el propósito de Dios para mi vida, propósito significa la determinación firme que Dios tiene para aplicar en todas las personas que Él llama, que salva, que rescata, que redime, que reconcilia consigo mismo, que quita ese impedimento de separación que había a través de la obra que hace Cristo en la cruz. Él tiene una determinación firme para estos hijos que adopta. Él tiene un objetivo que pretende alcanzar en cada uno de nosotros y tiene una intención clara para nuestra vida, ¿no? Todo esta redención, toda esta salvación que Él aplica tiene un propósito, un objetivo, una intención, y hay una determinación firme en Él. Y si hay una determinación firme en Él, debemos de entender con ello de que es sí o sí, ¿no? O sea, se va a hacer, se va a cumplir, y esto es de mucho aliento, de mucha esperanza para todas las que somos sus hijas y tenemos este llamado. Entonces, dentro del propósito de Dios para mi vida, ya vimos, uno de sus objetivos es que fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús, el cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creadas, hay un objetivo para buenas obras que Él ya planeó desde antes de la fundación del mundo, es lo que nos dice Efesios 2:10. También dentro del propósito de Dios para mi vida, en esta cuarta sección, vimos que Él tiene la intención, al rescatarnos, de que seamos sus embajadoras. Soy embajadora de Cristo, en nombre de Cristo, según 2 Corintios 5:20, donde vimos que nosotros somos cartas de representación que leen todos los hombres, donde nosotros representamos al Señor de señores, al Rey de reyes. También vimos que dentro de su determinación firme es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, y eso lo vimos en Romanos 8:29, donde dice que Él nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue un tema que dio nuestra amiga Alma, que estuvo maravilloso, donde pudimos entender con mayor profundidad Romanos 8:29, este famoso versículo que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien, pero entendimos en esa clase de propósito para mi vida con toda claridad a qué se refieren. Y lo último que vimos dentro del propósito de Dios es que estoy completa en Cristo. Esta clase también maravillosa que nos impartió nuestra amiga Oli, de Colosenses 2:10, que dice que estoy completo en Cristo, no me hace falta nada. Y hoy pues el tema es soy santo. Dentro de los propósitos, dentro de la intención de Dios, del objetivo es que seamos santos. ¿Y qué les parece si oramos para empezar? Muchas gracias a las que ya se conectaron. Muy buenos días. Y pues, Señor, queremos ponernos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti y pedimos de tu bendición para que tu Espíritu Santo, Señor,
que es el que exhaló tu palabra y el que vive en nosotras, trabaje, Señor, y forme la mente de Cristo, forme esta identidad clara al saber que somos santas. En esta mañana, Señor, que haya comprensión clara de quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el tema es soy santa y yo te empezaría preguntando, ¿tú qué entiendes cuando hablamos de que alguien es santo? ¿Qué entiendes por santo? ¿Con qué lo asocias? Y para empezar yo quisiera leerte algo del manual, un parrafito del manual que estamos llevando de Viéndonos como Dios nos ve. El primer y segundo párrafo dice así, dice, ¿algunas veces ha tenido problemas con el pasaje que dice, sed santos porque yo soy santo, en 1 Pedro 1:16? Puesto que la mayoría piensa que ser santo equivale a vivir sin pecado, ¿quién puede ser santo? Parece algo inalcanzable, inimaginable. Cierto día, una amiga me dijo, yo sé que santa significa apartada, pero yo no quiero serlo. Me suena como un caso grave de sarampión. Qué chistosa. Y infortunadamente, algunos consideran que un santo es alguien que vive en un monasterio, que hace oración las 24 horas del día y que nunca peca. Sin embargo, la santidad no produce aislamiento, sino unión, la unión del carácter de Cristo con el suyo, para que su divina naturaleza se exprese a través de usted. Naturaleza significa lo que le es natural. Y bueno, con esta pequeña lectura iniciamos para entender un poco más este día, qué significa, a qué se refiere Dios cuando Él dice que dentro de nuestra identidad de quiénes somos, dice que somos santos. Soy santa. Bueno, para empezar, la palabra santo se aplica en la Escritura tanto a Dios como a sus hijos. En cuanto a la aplicación de santo a Dios, pues bueno, se refiere a que Él es totalmente diferente a toda su creación. Y dentro de los atributos de Dios, pues vimos todos estos aspectos que se refieren a que Dios es santo, que es totalmente diferente a todo lo creado. Él es omnipresente, es omnipotente, es fiel, es infinito, es eterno. Todos esos atributos nos hablan de su naturaleza, que es santa, apartada, habla obviamente que Él es perfectamente puro, en fin, todo eso que es un tema que ya vimos en los atributos de Dios, pero hoy vamos a ver esta palabra santo que utiliza la Biblia y que se aplica a los que adopta y hace sus hijos. Y bueno, generalmente entre los cristianos, cuando decimos la palabra santo, lo asociamos a pureza moral y rectitud. En lo general lo asociamos con eso, ¿no? Con pureza moral y rectitud. Pero en general en la cultura puede ser que nosotros todavía tengamos aquí un sincretismo de ideas, ¿no? De lo que es la Biblia con lo que es nuestra cultura. Generalmente la palabra santo evoca una persona súper recta, de extraordinaria piedad y de poder espiritual. De hecho, la Iglesia de Roma le da este título a las personas que canoniza, han sido canonizados, que son como una especie de héroes espirituales. Y muy probablemente dentro de nuestra mente colectiva, dado la cultura en la que estemos asociando un poco santo con esto, ¿no? Pero la Biblia usa la palabra santo para el creyente común y corriente, ¿no? Nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento que esta palabra se aplica a todos los que Dios llama. En el Nuevo Testamento todo el pueblo de Dios disfruta de este título, santo, ¿no? En lo individual y como pueblo tenemos este título, podemos llevar este nombre, es parte de nuestra identidad. Y puede parecer extraño que teniendo esta idea de pureza, de rectitud,
esta palabra se designe para creyentes con todo tipo de pecados, ¿no? A través de todo el Nuevo Testamento podemos observar las cartas de Pablo, cómo van dirigidas, donde está reprendiendo, donde está exhortando, donde está enseñando a estos santos que están cometiendo una cantidad de pecados, donde los está reprendiendo por su conducta necia y pecaminosa. Entonces, los santos en la escritura son llamados así, no porque fueran ya rectos y de gran pureza moral, sino somos llamados así, amigas, porque estamos llamadas a la rectitud y a la pureza moral. No que ya lo seamos, no que ya lo hayamos alcanzado, pero estamos llamadas a esto. Este es el propósito de Dios, es parte de su intención, que seamos llamadas, que seamos llevadas a rectitud y pureza moral. Y bueno, aparte de que vamos a ver que santo en la escritura se refiere generalmente a dos significados principales. Y hay que entender algo, que lo que tengo en Cristo, nosotros vimos en la tercera sección, lo que tengo en Cristo me capacita, me da lo necesario para yo acudir y cumplir con ese llamado y se cumple el propósito de Dios en mi vida de ser santa. Y lo que me capacita claramente es el Espíritu Santo con el cual yo fui sellada. De hecho, el ministerio del Espíritu Santo es precisamente hacerme santa y llevarme a santidad. Entonces les estaba comentando que dentro de la escritura vemos que santo tiene dos significados. Un significado secundario el significado secundario se refiere a la rectitud y pureza moral. Y un significado primario se refiere a que somos apartadas. Ese significado primario, ¿no? Que estamos apartadas, que somos separadas. Y veamos de dónde viene cómo en la escritura se revela esta idea. Lo podemos ver cuando Dios saca de Israel Dios saca a Israel de Egipto, de esta esclavitud. Dios lo saca y hace una nación especial, ¿no? Para él. La aparta de Egipto, la aparta de las demás naciones, los llama un pueblo escogido, les da leyes particulares que los van a distinguir de todas las formas en que vivían en ese tiempo. Les da todo el Antiguo Testamento, lo que vemos en Levítico, en Éxodo, les da leyes que los van a distinguir, les da una forma de vida, los aparta, los escoge y les da leyes para que reflejen una forma de vida totalmente diferente a lo que se usaba en ese tiempo en los pueblos alrededor, que se distingan, ¿no? Y de las demás naciones, esa es la idea, y que reconozcan que ese pueblo adora al Dios verdadero. Y vemos que en Levítico, vamos y me acompañan a Levítico 11, versículo 44-45, vemos que él a este pueblo le hace un llamado muy especial. Dice en el versículo 44, dice: yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Aquí les estaba dando varias indicaciones en cuanto a la manera de alimentarse. Dice versículo 45, yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Y este es un llamado, esta es una comisión especial que Dios le da al pueblo de Israel, a este pueblo que rescata de esclavitud, a este pueblo que llama, y hay
y es el mismo llamado para nosotras. Nosotras fuimos sacadas, rescatadas de la identidad de Adán a la identidad en Cristo, de la esclavitud a la libertad del pecado, y está este mismo llamado. Sed santas porque yo soy santo. Ahora, hablando de identidad, la pregunta sería, ¿me veo como parte? Y este llamado lo hace a nivel individual y a nivel del pueblo, a nivel del cuerpo de Cristo. El punto en cuanto a identidad sería preguntarme, ¿yo realmente me veo como parte de un pueblo escogido, de un pueblo que Dios ha separado? Porque Pedro habla de eso, ¿no? Que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me veo como parte de ese pueblo escogido y separado. El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, se distingue de los demás. Somos santos porque Él es santo. Hemos acudido a este llamado, a esta comisión especial que Él hace en lo individual como a todo el pueblo, a todo el cuerpo. También podemos hablar, la palabra santo está asociado con consagrado. Nosotros hemos sido consagradas como pueblo e individualmente a Dios, llamados a una vida diferente, a una vida de no conformidad. Y miren lo que encontré, vamos a entender qué quiere decir consagrado, el significado de consagrado, ya que este pueblo ha sido consagrado, ya que mi vida ha sido consagrada, apartada para que sea una vida diferente y una vida de no conformidad a este mundo, a las demás naciones, a la gente que nos rodea. Consagrado significa esto. Dice, es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común o profana. Otra vez, consagrado es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común o profano. Profano es que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. También se refiere consagrado es la dedicación o apartar a una persona o a un lugar para la adoración y el servicio a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso nosotras es la acción de Dios por la cual me destina al culto a Él. Cuando yo era una persona común, cuando yo era una persona profana, es decir, que yo no era una persona sagrada ni servía para fines sagrados, cuando yo era una persona común, o sea, en Adán, muerta espiritualmente, Dios acciona todo su plan de salvación y me destina para el culto a Dios, a Él. Me dedica, me aparta para la adoración a Él y el servicio a Él. De hecho, vemos que todo el pueblo lo saca de Egipto y lo rescata y le da esta comisión. Y aún dentro del pueblo separa a los levitas. Aarón y a sus hijos son consagrados para el culto a Dios. Y nosotros, como les mencionaba, actualmente el Nuevo Testamento en Pedro nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos una nación de sacerdotes. Este llamado se aplica a nosotros también actualmente. De hecho, en hebreo, la palabra consagrado es kadash, que es igual a ser santos. Entonces, es como una especie de sinónimo, ¿no? Ser santo y ser consagrada, ¿no? Ser dedicada cuando yo era de un uso común, cuando yo era profana, soy apartada para el servicio a Dios, para el culto a Dios, para la adoración a Dios. Ahora, la pregunta sería, en cuanto a identidad, si alguien me preguntara, ¿quién soy? O si hoy el Señor me preguntara a mi corazón, ¿quién eres? Yo podría contestar de esta manera, soy santa, soy una mujer consagrada, estoy destinada al culto y adoración de mi Dios. Yo puedo identificarme como una mujer que era de uso común, ¿no? Como todo el mundo, persiguiendo las metas de todo el mundo, desperdiciando realmente mi vida, ¿no? Cavando cisternas que no retienen agua,
pero que he sido destinada, que mi vida ha sido dedicada al servicio a Dios. Eso yo podría contestar si hoy el Señor me preguntara o si yo quisiera contestar a la pregunta de quién soy. La persona dedicada, consagrada o santa está separada del uso común, ¿no? Y el punto sería si realmente yo me veo actualmente separada del uso común. ¿Qué están persiguiendo las mujeres, los hombres en esta época, en este tiempo? ¿A qué están dedicados? ¿A qué están haciendo culto? ¿Qué están adorando? ¿Están al servicio de qué? ¿De quiénes? ¿Yo actúo de la misma manera? ¿O realmente yo estoy actuando de acuerdo al llamado? ¿No? Porque miren, si no entendemos bien esta palabra de santa y consagrada y no lo hago parte de mi identidad, tengo que entender a qué se refiere y hacerlo parte de mi identidad, de quién soy, porque si no, no voy a actuar de acuerdo a lo que soy, ni voy a cumplir el propósito que tiene Dios para mi vida, que en verdad yo no sé cuáles sean actualmente tus propósitos, tus metas, tus intenciones, tu intención de lo que tú pretendes alcanzar, lo cual está bien, hay metas para este tiempo, para este mundo, pero la meta central, principal, independientemente de los propósitos pequeños que tengamos para esta vida, es los propósitos que Dios nos ha dado, que van mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Son propósitos que trascienden, que realmente da significado e intención a la vida y que podemos cumplir y hacer independientemente de a lo que nos dediquemos, ya sea que nos dediquemos al hogar como una servidora y al servicio a Dios, o que seamos profesionistas o que seamos comerciantes, no sé a qué te dediques, pero parte de tu identidad donde estés es verte como consagrada, como apartada, como santa, ¿no? Y cumplir con lo que vamos a ver, qué hace Dios al apartarnos y consagrarnos. Hay un propósito muy específico que hoy vamos a aprender. Dice, y de hecho vamos a ver que este llamado de ser preparados no comenzó precisamente con Moisés cuando lo llama y el zarza ardiente y lo lleva a sacar al pueblo de Egipto, ni aún con Abraham cuando también le dice que salga de su tierra y de su parentela y que le dará una nación, que le dará una tierra, que hará de él una nación. Realmente este llamado a la santidad comenzó en el Edén con Adán y Eva. ¿Cómo? Pues que fuimos hechos, ellos fueron hechos, la raza, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios, para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. Esta fue la asignación original para la raza humana, el fin principal del hombre, la razón misma de nuestra existencia, ¿no? Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, este es el fin, reflejar la hermosura de su carácter, que eso significa glorificar a Dios, y como dice un catecismo por ahí de Westminster, dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces este llamado de ser santo y a la santidad empieza desde el Edén, con el simple hecho de haber sido creados a imagen y semejanza. Sabemos que después de la caída esta imagen y semejanza queda distorsionada, queda desquebrajada, pero no completamente anulada, y que cuando somos reconciliadas con Cristo y somos selladas con el Espíritu Santo, Dios empieza a hacer, por así llamarlo, una reconstrucción, ¿no? De nuevo, de su imagen y semejanza, y que lo porvenir en la vida venidera será completamente restablecida cuando resucitemos con cuerpos glorificados. Entonces ahora vamos hablando de glorificar a Dios. Esta parte de reflejar la hermosura de su carácter nos lleva a la el segundo significado de santo dentro de la Biblia, que es rectitud y pureza moral. Si yo, al glorificar a Dios, al reflejar la hermosura de su carácter,
por consiguiente, por lógica, yo voy a ser recta y de pureza moral. Si yo pongo si yo pongo en mi vida este fin, si realmente pongo en mi corazón y entiendo que mi vida es para glorificarlo y gozar de él para siempre, como dice este catecismo, este propósito, este fin, si lo pongo en mi vida, debo de entender que involucra obediencia a su santa ley. Porque finalmente las cosas que nos pide Dios son precisamente, es para reflejar su carácter, ¿no? Ahí podemos entender cómo es Él. Todo lo que nos pide tiene que ver con lo que Él es y lo que es parte de su carácter. Entonces, el punto es que no suena muy divertido la obediencia a Dios, ¿no? Podemos llegar a ver a Dios como un estorbo para el placer que el mundo nos ofrece aquí. Aquí hay un conflicto, ¿no? Entre mi propio disfrute y la obediencia a las leyes de Dios. Si yo me veo como santa en este significado de rectitud y pureza moral, pues puede haber aquí un conflicto, ¿no? Y yo tengo que aprender la diferencia entre felicidad y placer. Miren, amigas, realmente ningún pecado ha traído felicidad. Lo sabemos. O sea, ningún quebrantamiento de la ley de Dios, ninguna mentira nos ha llevado a felicidad. Hablando de felicidad, no a salir del paso de un momento, ¿no? El pecado, sí, el transgredir las leyes de Dios de momento y algunas veces puede ser placentero, y lo digo entre comillas, porque honestamente Dios, al haber puesto en nuestra conciencia sus leyes, haber grabado en las tablas de nuestro corazón, pues hay una incomodidad, aún en los incrédulos, más cuando somos sellados con su espíritu. La incomodidad es enorme, ¿no? No es placentero el pecado. Sin embargo, ahí estamos atrapados, ¿no? Ahí estamos atrapados, y es parte, ya lo vimos en Tengo la gracia de Dios, entendimos lo que era la corrupción radical que habla Sproul, o corrupción absoluta, de que habla de que pues realmente el disco duro está desconfigurado, ¿no? Y estamos en una tendencia al mal. Aún morando el Espíritu Santo en nosotros, claro, nos da una nueva naturaleza y hay un nuevo corazón, una nueva posibilidad, pero siempre en este tiempo va a haber una lucha. Y esta es la lucha en cuanto al llamado de ser santo, de ser recta y de pureza moral, pues va a haber este conflicto. Va a haber este conflicto y yo tengo que observar la diferencia entre felicidad y placentero para poder accionar la obediencia a las leyes de Dios, no estar engañada, ¿no? Ahora, claro que cuando empezamos a caminar en los mandatos de Dios, empezamos a ver que es placentero, pero es un placentero diferente a lo que el mundo entiende por placentero, pero es verdaderamente placentero. Entonces, tengo que estar, para yo poder acudir a este llamado de ser santa, de rectitud y pureza moral, tengo que estar unida a Cristo y separada de mí misma. Ese es el punto. O sea, hablamos de que ser santa tiene que ver con estar separada, pero de donde tengo que estar separada de mí misma. Y vamos a Romanos 12, 1 y 2, que es un versículo que ya lo hemos visto varias veces en esta serie, pero pues es un versículo clave, ¿no? Para poder accionar nuestra identidad. Y el versículo 1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar adorar a Dios, o debe ser el culto a Dios. Entonces, tengo que estar separada de mí misma. Me refiero a que tengo que ser ese sacrificio vivo, ¿no? Si estamos llamadas a una vida diferente, de no conformidad a este mundo, y es un llamado
a una no conformidad de una manera profunda y real, no a una superficialidad farisaica. Nosotros vemos a Jesús, a Cristo en los evangelios reprendiendo de manera fuerte. Si alguien reprendió, miren, no reprendió a la mujer adúltera, no reprendió a los cobradores de impuestos, pero a quienes reprendió duramente fue precisamente a los fariseos por este punto, porque no entendían que este llamado de santidad, de no conformidad a este mundo, no era de una manera superficial, de manera externa, de comportamientos externos, pero de un corazón lejos. Como decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El fariseo buscaba todas las actitudes externas que se vieran de gran piedad y pureza moral, pero Cristo les llamaba sepulcros blanqueados. Y aún en este tiempo, amigas, nosotras, en este llamado a la santidad, podemos caer en esta trampa de estar en una rectitud y pureza moral superficial, farisaica, de cuidar nosotras por nosotras mismas en nuestra carne y no como obra del Espíritu todas estas actitudes externas. Pero la pregunta sería si no soy un sepulcro blanqueado, que por dentro está lleno de pudredumbre, ¿no? Donde hay un corazón que realmente no está rendido a Dios. Y bueno, la pregunta sería, volviendo a Romanos 12, 1 y 2, ¿cómo luce un sacrificio vivo? El versículo 2 no lo responde. Dice, un sacrificio vivo, alguien que se aparta de sí mismo, hablando de santidad, dice, y no adopten o no se conformen a las costumbres de este mundo. Es decir, un sacrificio vivo se ve que no está conformado a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Dice, la no conformidad a este mundo, dice que no nos adoptemos, que no nos conformemos a este mundo. Este llamado de santidad a nivel profundo va a un nivel de justicia que va más allá de lo externo. De hecho, Romanos 14, me gustaría leerles Romanos 14, 17, nos lo dice con mucha claridad. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, está hablando no es de las cosas externas, de los comportamientos externos, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, este llamado a no conformidad de una manera profunda tiene que ver con que muchas veces en el pueblo de Dios hay mandamientos de hombres que son como la Torá actual, ¿no? La Torá era, los judíos agregaban a la ley de Dios como el día de reposo, simplemente Dios dijo que era un día dedicado a él y entonces ellos se pusieron a descifrar qué quería decir no trabajar y ahí inventaron que 100 pasos ya era trabajar y todo esto que sabemos, ¿no? Y eso lo hemos hecho actualmente, ¿no? Hacer mandamientos de hombre, apelando a que somos santos, y hay cosas como, hay instrucciones sobre códigos de vestimenta, velos o faldas largas, o aún colores, aún peinados, o no ir al cine, o no bailar, en fin, ¿no? Hay una variedad increíble, un abanico increíble de mandamientos de hombres que apelan, que quieren unirlos a la santidad, pero que apelan únicamente a comportamientos externos, ¿no? Y realmente cualquiera puede evitar este tipo de cosas.
y vemos, como les decía, cómo Cristo reprendió a los fariseos por los asuntos externos, ¿no? Nosotros somos apartados no solo para ser conformistas o conformados, sino para ser transformados, porque dice, no se conformen o no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense. Y trans significa más allá. O sea, ¿qué significa esto? Que debemos levantarnos por encima de las formas y de las estructuras de este mundo y no ser guiadas por este mundo, sino atravesarlo, no conformarnos a formas superficiales de justicia. Ahora, ¿cuál sería la clave para una vida transformada? Que esto finalmente nos lleva a la palabra santificación, ¿no? Pero ¿cuál es la clave, según este versículo, para una vida transformada? La renovación de nuestra mente, ¿no? Nosotros ya vimos también aquí en la serie, en la tercera parte, que tenemos la mente de Cristo. Ahí entendimos cómo se forma la mente de Cristo y esta es la clave para la transformación, que es finalmente el proceso de santificación. Y finalmente la renovación de la mente, formar la mente de Cristo, tiene que ver con producir, o sea, tener una profundidad en entendimiento espiritual, ¿no? Tener una profundidad en entendimiento espiritual. O sea, no quedarnos como niños recién nacidos con la leche espiritual, sino ir hacia adelante, hacia madurez. Y para esto ¿qué significa? Es educación, educación seria y profunda y disciplina en las cosas de Dios y dominio, amigas, de la palabra de Dios, ¿no? Y esto requiere un nivel de sacrificio. Requiere, y más ahora con los medios electrónicos, como que es muy fácil y no estoy en contra, me encantan poner un devocional, poner un mensaje, pero el punto es ir en quietud y con intención a la palabra y ver qué me dice a mí, entender, ir a niveles más profundos. Ahí es donde somos transformadas, es ahí donde se forma la mente de Cristo, es ahí donde podemos ser llevadas a rectitud y pureza moral, es ahí donde entendemos que somos y nos vemos y es formada nuestra identidad como separadas, como apartadas. Y bueno, el siguiente punto sería que hemos llegado a una palabra clave dentro de este tema, que es soy santa, que es la santificación. ¿Qué significa santificación? En términos sencillos, yo encontré ahí de Miguel Núñez en estas cápsulas de preguntas y respuestas este significado, esta definición de santidad que me pareció clara y precisa. Santificación, santificar, quiere decir ser llevado a parecerme cada vez más a Cristo. Así de sencillo. Santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos lleva a través de su palabra, de la renovación de nuestra mente, a parecernos cada vez más a Cristo. Y sabemos que hay dos tipos de santificación. Una posicional, que es cuando Dios me rescata, me redime, me inserta en su cuerpo, me limpia de todo pecado, ahí he sido santificada. Y ya después un proceso en mi vida de santificación, y es algo que Dios hace a través de su Espíritu Santo, por en la cual yo participo. ¿Cómo? Yendo a su palabra con las disciplinas espirituales, con la intención, ¿no? Ya habíamos dicho, las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, sino son un medio para que Dios haga este proceso de santificación, de parecerme cada día más a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios me ordena hacer ciertas cosas en su palabra y Dios mismo me capacita por medio de los medios de gracias y su Espíritu Santo, ¿no? La santificación, amigas, nos hace ser personas totalmente diferentes. Y la santificación comienza desde el momento del nuevo nacimiento. Y lo vuelvo a repetir, una obra del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. No es una obra de nosotros, no es algo que nosotros hagamos por nosotros mismos, que podemos caer en esta trampa y tener una santidad
santidad o ser santos de una manera superficial y farisaica. Eso no, la carne va a producir eso, amigas, algo externo. Lo profundo, lo interno, lo real, lo produce únicamente el Espíritu Santo. O sea, entendamos esto. La santificación avanza en la medida de dos maneras. O sea, cómo Dios va santificándonos, haciendo que nos parezcamos cada vez más a Cristo, pues cuando andamos en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16, no satisfaciendo los deseos de la carne y siendo llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, aquí nos dice claramente, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, gran pregunta, ¿cómo hago o cómo hago para ser llena del Espíritu Santo y cómo es andar en el Espíritu? ¿Acaso tengo que buscar una experiencia mística particular o un sentimiento o que suceda algo milagroso para que yo me dé cuenta que estoy siendo llena del Espíritu Santo? No, amigas, ahorita vamos a entender cómo se es lleno del Espíritu Santo y cómo es andar en el Espíritu Santo, qué es lo que se requiere para andar en el Espíritu, qué es lo que se requiere para que la santa pueda ser ejercitada en este proceso de santificación. Lo primero que tenemos que entender es que cuando dice sed llenos o andad es un imperativo, es un mandamiento y también habla de que es una actividad continua. No es un evento, no es un momento nada más, sino sed llenos y andad en el Espíritu es una actividad, es algo que sucede continuamente, no es un momento nada más. Lleno se refiere a la palabra plero. Y plero tiene tres significados. El primer significado y el más común es en un sentido normal, es de llenar un recipiente con algo. Un segundo significado es como cuando el viento llena las velas de un barco y lo lleva en una dirección. Y de hecho, plero en este segundo significado es el que se utiliza cuando entendemos que la palabra de Dios es inspirada, exhalada, soplada por Dios, ¿no? Y llevó en una dirección a los escritores para donde les fue redactando la Biblia, ¿no? Los libros de la Biblia. Y el tercer significado, que es el que vamos a aplicar aquí, el ser llenos del Espíritu, se refiere a una idea de control o influencia. Por ejemplo, cuando estoy llena de temor, soy controlada por el temor. Entonces, plero, sed llenos, en este sentido, en este pasaje, se refiere a cuando estoy a la idea de control o influencia, ¿ok? Entonces, el último punto que me gustaría que entendiéramos para estar en este proceso de santificación es que yo necesito ser llena del Espíritu, es decir, tener el control, estar totalmente influenciada por Él, ¿ok? De estar bajo su dominio. Ahora, ¿pero llena de qué? ¿Llena de qué, amigas? Y en Colosenses 3:16 vamos a ver llena de qué debo estar. Vamos a Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyéndose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud de corazón. Entonces, plero, ser llenos, se refiere a ser llenos, ser dominados, ser controlados por la palabra de Cristo que debe de habitar abundantemente, dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes o abundantemente. Esa es la manera. El Espíritu Santo, amigas, es quien exhaló, quien inspiró la palabra. Y por así decirlo, el Espíritu Santo es energetizado, por así decirlo, o hace dominio sobre nosotros para poder andar cuando es alimentado, por así decirlo, de su misma palabra que Él ha exhalado. Eso es la
única manera de andar por el Espíritu, amigas. Otro punto importante para poder andar y ser llenos es simplemente recordar que el Espíritu Santo mora en mí y que ese es su ministerio. Es parte de su ministerio. El Espíritu Santo hace grandísimas cosas en nosotros, pero uno de los ministerios es que Él produce la santificación en mí, produce parecerme cada vez más a Cristo. Entonces, recordar que el Espíritu Santo está en mí. Disciplina, amigas, lectura, oración, todos los medios de gracia que Dios nos ha dado, y obedecer. Finalmente, obedecer. Nos ha dado todo para poder obedecer. Entonces, al final hay mucho más que decir acerca de soy santo, pero ¿qué podríamos decir? Dios, en el manual dice Dios, a través de tus ojos veo que yo, ¿qué pondrías? Pues que he sido apartada, he sido separada, consagrada para el culto y adoración y servicio a ti, Señor. Padre, a través Dios, Padre, a través de tus ojos puedo ver que yo actualmente no soy toda lo recta o moralmente pura que debería de ser, pero que soy llamada a eso y que tu Espíritu Santo que mora en mí es el que produce esto. Padre, a través de tus ojos veo que yo necesito aplicar los medios de gracia, estar unida al cuerpo de Cristo que me anima, que me alienta, unida a tu palabra, separada de mí, y verme que es, Padre, a través de tus ojos veo que yo estoy apartada con un propósito, que es glorificarte. Y quisiera terminar con un último versículo de Filipenses, en Filipenses 15, 16, Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, para que sean el propósito de Dios voy a leer uno de los versículos, ¿no?, que pueden hablarnos del propósito, por supuesto que hay más, pero dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Y bueno, amigas, pues muchas gracias por acompañarnos. Ahorita nos vamos a ver en el Zoom para sus comentarios y la retroalimentación, que bueno, es realmente riquísimo y muy enriquecedor todo lo que ustedes aportan, y me gustaría orar brevemente. Señor, pues damos muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú nos muestras en tu palabra. Gracias por este llamado que tú haces, por apartarnos, por darnos un propósito. Soy santa porque he sido apartada con un propósito especial. Y Señor, pues ayúdame, Señor, a realmente ir a ti, que tú produzcas esta santificación a un nivel profundo, no a un nivel de comportamiento externo, y que descanse, Señor, en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que mi única responsabilidad es estar unida a la vid, Señor, porque separada de ti nada puedo hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amigas, pues muchísimas gracias y ahorita nos vemos en el Zoom. Bye, bye.